No sé si alguna vez has escuchado historia o leído o quizás visto alguna película sobre personas que se han perdido en el desierto y que han muerto en ese lugar. Algunas de ellas no porque no existiera agua, sino porque abandonaron la única fuente que podía salvarlas. Y saben, a veces en medio del calor, de la desesperación, en el desierto, se dice que el cuerpo comienza a engañar a la mente y el cansancio extremo produce espejismos. La persona quiere ver agua a la distancia, abandona la poca que tiene para correr detrás de algo que parece ser agua, pero que en realidad no existe. Y mientras más la persona corre detrás del espejismo, más se aleja de la fuente real hasta que finalmente muere buscando agua donde nunca hubo. Eso es exactamente la tragedia espiritual de Jeremías capítulo 2. Es una tragedia, mis hermanos, que se repite una y otra vez a lo largo de toda la Biblia. La tragedia de un pueblo que abandona a Dios buscando vida donde no hay. Y si usted piensa un poco, eso fue lo que ocurrió en el huerto del Edén. Dios había creado un hombre para vivir en comunión con él, disfrutar de él, depender de Dios, pero el pecado entró en el mundo y el ser humano decidió buscar fuera de Dios aquello que solamente Dios podía darle. Y eso es justamente lo que nosotros vemos en Jeremías capítulo 2. A simple vista, cuando leamos el pasaje, pudiéramos pensar que este capítulo de las Escrituras es simplemente sobre una lista de pecados que Judá cometió. Sin embargo, Jeremías nos muestra algo más profundo que eso. Se trata de un pueblo que abandonó la fuente misma de su vida. Y si nosotros pensamos, mis hermanos, en este pasaje y meditamos un poco en él, que vamos a leerlo en un momento, podemos ver aquí el corazón de nuestro Dios. Porque Dios aquí habla como un esposo traicionado, un esposo cuyo amor ha sido despreciado. Y eso nos recuerda que el problema central del pecado no es solamente moral, sino es que es profundamente relacional. El problema más grande del pueblo no fue solo que rompió los mandamientos de Dios, sino que abandonó a Dios que los había amado, que los había redimido, que los había sostenido. Y eso habla directamente a nuestras vidas porque nuestros corazones continuamente son tentados a abandonar la fuente para buscar satisfacción en aquello que jamás podrá sostenernos. Por eso este pasaje que vamos a ver hoy nos recuerda esta verdad que debemos guardar en nuestro corazón y meditar en él en nuestra mente. Abandonar a Dios, la fuente de vida, es caminar hacia la muerte. Si algo que Jeremías capítulo 2 nos enseña es eso. Abandonar a Dios, la fuente de vida, es caminar hacia la muerte. Vamos a leer Jeremías capítulo 2 hasta el versículo 5 del capítulo 3. Dice la palabra del Señor allí. Y vino a mí la palabra del Señor, ve y clama a los hijos de Jerusalén, diciendo, así dice el Señor,
De ti recuerdo el cariño de tu juventud, tu amor de novia, de cuando me seguías en el desierto por tierra no sembrada. Santo era Israel para el Señor, primicias de su cosecha. Todos los que comían de ella se hacían culpables. El mal venía sobre ellos, declara el Señor. Oigan la palabra del Señor, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dice el Señor: ¿qué injusticia hallaron en mí sus padres para que se alejaran de mí y anduvieran tras lo vano y se hicieran vanos? Tampoco dijeron: ¿dónde está el Señor que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra de lugares desolados y barrancos, por una tierra seca y tenebrosa, una tierra por la que nadie pasó y donde ningún hombre habitó? Yo los traje a ustedes a una tierra fértil, para que comieran de su fruto y de sus delicias. Pero vinieron y contaminaron mi tierra, y de mi heredad hicieron abominación. Los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está el Señor? Los que se ocupaban de la ley no me conocieron. Los gobernantes se rebelaron contra mí. Los profetas profetizaban por Baal y andaban tras cosas que no aprovechan. Por tanto, aún lidiaré con ustedes, declara el Señor. También con los hijos de sus hijos lidiaré. Pasen pues a las islas de Quitín y vean, envían gente a Cedar y observen atentamente y vean si ha habido cosa semejante. ¿Ha cambiado alguna nación sus dioses, aunque esos no son sus dioses? Pues mi pueblo ha cambiado su gloria por la que no aprovecha. Espántense, oh cielos, por esto, y tiemblen, queden en extremo desolado, declara el Señor, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas, cisternas agrietadas que no retienen el agua. ¿Acaso Israel es un esclavo o un siervo nacido en casa? ¿Por qué se ha convertido en presa? Contra él rugieron los leoncillos, fuertemente rugieron y han hecho de su tierra una desolación. Sus ciudades están quemadas sin habitantes, incluso los hombres de Memphis y de Tafnes te han afeitado a la coronilla. ¿No te ha sucedido esto por haber dejado al Señor tu Dios cuando Él te guiaba por el desierto? Ahora, ¿qué haces en Egipto para beber las aguas del Nilo? ¿O qué haces en el camino de Asiria para beber las aguas del Éufrates? Te castigará tu propia maldad y tus apostasías te condenarán. Reconoce, pues, y ve que es malo y amargo el dejar al Señor tu Dios y no tener temor de mí, declara el Señor, Dios de los ejércitos. Porque desde hace tiempo rompí tu yugo y arranqué tus coyundas, pero dijiste: no serviré, porque sobre toda colina alta y bajo todo árbol frondoso te echabas como ramera. Pero yo te planté como vid escogida, toda ella de semilla genuina. ¿Cómo pues te has convertido delante de mí en un sarmiento degenerado de una vid extraña? Aunque te laves con lejía y uses mucho jabón, la mancha de tu iniquidad está aún delante de mí, declara el Señor Dios. ¿Cómo puedes decir: no estoy manchada, no me he ido tras los Baales? Mira tu proceder en el valle, reconoce lo que has hecho. Eres una camella joven y liviana que enreda sus pasos. Asna montés acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento, en la época de su celo, ¿quién la puede refrenar? Todos los que la buscan no se tienen que fatigar, en su mes la hallarán. Guarda tus pies de andar descalzos y tu garganta de la sed. Pero tú dijiste: es en vano. No, porque amo a los extraños y tras ellos andaré. Como se avergüenza el ladrón cuando es descubierto, así será avergonzada la casa de Israel. Ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas. Son los que dicen al leño: mi padre eres tú, y a la piedra: tú me engendraste, porque ellos me han dado las espaldas y no el rostro, pero en tiempo de su calamidad dirán: levántate y sálvanos. Pero ¿dónde están tus dioses, los que hiciste para ti? Que se levanten a ver si pueden salvarte en el tiempo de tu calamidad, porque según el número de tus ciudades son tus dioses, oh Judá. ¿Por qué contienden conmigo? Todos ustedes se han rebelado contra mí, declara el Señor. En vano he herido a sus hijos,
No ha aceptado corrección. La espada de ustedes ha devorado a sus profetas como león destructor. Oh generación, atiendan la palabra del Señor. ¿He sido yo un desierto para Israel o una tierra de densa oscuridad? Porque dice mi pueblo, vaguemos libremente, no vendremos más a ti. ¿Se olvida una virgen de sus adornos, una novia de su atavío? Pues mi pueblo me ha olvidado por innumerables días. Qué bien prepara tu camino para buscar amor. Por eso aún las malvadas has enseñado tus caminos. También en tus faldas se halla sangre de la vida de pobres inocentes. No los encontraste forzando la entrada, pero a pesar de todo esto, aún dices, soy inocente. Ciertamente su ira se ha apartado de mí. Por tanto, entraré en juicio contigo, porque dices, no he pecado. ¿Por qué das tantas vueltas cambiando tu camino? También por Egipto serás avergonzada, como fuiste avergonzada por Asiria. También de allí saldrás con las manos en la cabeza, porque el Señor ha desechado a aquellos en quienes confías y no prosperarás con ellos. Dios dice, si un hombre se divorcia de su mujer y ella se va de su lado y llega a ser de otro hombre, ¿volverá él a ella? ¿No quedará esa tierra totalmente profanada? Pues tú eres una ramera con muchos amantes y sin embargo vuelves a mí, declara el Señor. Alza tus ojos a las alturas desoladas y mira, ¿dónde te has prostituido? ¿Dónde no te has prostituido? Justo a los caminos te sentabas para ellos, como el árabe en el desierto, has profanado la tierra con tu prostitución y tu maldad. Por eso fueron detenidas las lluvias y no hubo lluvia de primavera, pero tú tenías frente de ramera, no quisiste avergonzarte, no acabas de llamarme Padre mío, tú eres el amigo de mi juventud, pensando, ¿guardarás rencor para siempre? ¿Estará indignado hasta el fin? Así has hablado, pero has hecho lo malo y has hecho tu voluntad. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana, Señor. Ayúdanos a discernirla, Dios, a poder aprender de ella y crecer, Señor, a la semejanza de Cristo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos, es un pasaje largo, extenso, pero es un pasaje que en esencia nos muestra lo que les decía hace unos minutos. Nos muestra, mis hermanos, que abandonar a Dios, la fuente de agua viva, es caminar hacia la muerte. Eso fue lo que hizo el pueblo de Dios. Lo primero que el pasaje nos muestra en los versículos 1 al 13 es que el corazón que abandona a Dios siempre construye cisternas rotas. Fíjense cómo comienza. Antes de confrontar el pecado de Judá, Dios recuerda su relación pasada con ellos. Me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio. Lo que está haciendo Jeremías con estas palabras es llevándonos de vuelta al desierto, a los días del Éxodo, cuando Israel salió de Egipto. Y sabemos que en el desierto Israel pecó muchas veces, murmuraron, dudaron, se rebelaron contra Dios. Pero ese no es el énfasis que está haciendo Jeremías aquí en la profecía. El punto es un contraste. Dios recuerda cómo en aquel tiempo Israel dependía de él. Cuando caminaban tras él sin tener ninguna otra seguridad humana. Y ahora, comparado con la condición actual del pecado del pueblo, aquellos días en el desierto eran una luna de miel. Y miren el contraste, mis hermanos. Tan grave era la condición presente del pueblo de Dios que los días del Éxodo, con todo y su rebelión, lucían esplendorosos. Y eso nos muestra una cosa importante. El pecado del pueblo comenzó mucho antes de que se hiciera evidente. El problema comenzó en su corazón. Antes de abandonar los caminos de Dios, primero abandonaron los deleites en Dios mismo. Y eso nos muestra, mis hermanos, que nadie se enfría espiritualmente de la noche a la mañana.
El corazón comienza lentamente a encontrar más satisfacción en otras cosas. Y poco a poco dejamos de buscar al Señor, dejamos de deleitarnos en su palabra, dejamos de depender de Él y otras cosas comienzan a capturar nuestros afectos por Dios. El autor C.S. Lewis dijo lo siguiente: ponemos a Dios en segundo lugar, no porque hayamos encontrado algo mejor, sino porque hemos comenzado a amar algo más de lo que amamos a Dios. Así que comenzando este capítulo hay una pregunta o dos preguntas que podemos hacernos para reflexionar. ¿Dónde está tu corazón hoy con Dios? ¿Está lejos de Dios? ¿Está cerca de Él? ¿Cómo están tus afectos por el Señor? Tu amor por Dios, tu devoción por Él, tu deseo de conocerle, tu deseo de conocer su palabra, de estar cerca de Él. ¿Cómo está eso en tu vida? Ahora bien, fíjate en lo que Dios dice. Dios dice, me he acordado. Y como hablábamos al principio, Dios está hablando aquí como un esposo herido, recordando lo que la relación había sido antes. El pueblo que ahora corría tras ídolos es el mismo pueblo que Dios había apartado para él. De hecho, el versículo 3 dice que Israel era santidad a Jehová. Estaba apartado para Dios. Era su delicia. Era la primicia de su cosecha. Dios los había escogido a ellos para mostrar su gloria, para mostrar su carácter delante de las naciones. Pero ahora el pueblo se había alejado de aquel que los había apartado para él. Y eso representa, mis hermanos, una advertencia para nosotros como iglesia. Es posible tener la doctrina sólida, predicación fiel, mucha actividad religiosa, mientras nuestro corazón se enfría espiritualmente. ¿Acaso no fue lo que le pasó? Eso no fue lo que le pasó a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis. Mucha fidelidad doctrinal, pero habían abandonado el primer amor. Y eso comienza en la vida de una iglesia cuando abandonamos la oración, cuando abandonamos su palabra, cuando abandonamos la comunión con Dios. Una vez estábamos aquí en un tiempo de oración que tenemos. Nosotros tenemos dos domingos de estudio bíblico y luego tenemos un domingo de tiempo de oración. Y estábamos orando ese domingo, estábamos pidiéndole perdón al Señor. Porque lo que había de la iglesia Nueva Vida ese domingo aquí orando eran menos del 10% de la iglesia. Y puede ser por razones diferentes. Quizás coincidió ese día que todo el mundo estaba ocupado, no sé. Pero tenemos que pensar, mis hermanos, en nuestra vida como iglesia, nuestra vida de oración, nuestra vida en la palabra. ¿Cómo está eso? Cuando el corazón abandona a Dios, inevitablemente comienza a buscar vida en otras cosas. Y Jeremías nos muestra cómo ocurre ese proceso. Fíjese, Dios abre una acusación con una pregunta que le hace al pueblo. ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres para que se alejaran de mí? Es como si Dios dijera, díganme, ¿qué les faltó en mí? Y por supuesto, la respuesta es nada. No había falta de Dios. El alejamiento del pueblo no era lógico. Abandonaron a Dios sin tener una razón. Y fíjese lo que hace Jeremías. Jeremías le recuerda, le enumera al pueblo
lo que habían olvidado. ¿Qué habían olvidado? Habían olvidado que Dios los sacó de Egipto, que los guió por el desierto, que los sostuvo en una tierra árida, que les dio una tierra fértil. Ellos olvidaron la bondad de Dios que un día habían experimentado. Pero el problema no era solamente lo que Dios había hecho por ellos. El problema es lo que ellos habían dejado de hacer. Y Dios los acusa. Ya no dijeron, ¿dónde está Jehová? Su pecado no comenzó cuando negaron a Dios, hermanos. Comenzó cuando dejaron de buscar a Dios. Y el versículo 7 añade algo bien doloroso. Dios les dio una tierra buena. ¿Y qué hicieron ellos? La contaminaron. Contaminaron los regalos de Dios. ¿Para qué? Para servir a los ídolos. Y esto nos enseña algo a nuestras vidas. Nuestro pecado puede tomar las bendiciones de Dios y usarlas para alejarnos de Él. Dios nos bendice. Dios nos da la oportunidad de ser beneficiarios de su gracia, de su misericordia en nuestras vidas y nuestro pecado. Esas cosas que Dios nos da pueden ser convertidas en un camino para alejarnos de Dios. El versículo 8 dice cómo los líderes de este pueblo fallaron en todas las cosas que tenían que hacer. Los sacerdotes, los que manejaban la ley, los pastores, los profetas, todos habían dejado de buscar a Dios. Imagínense, los que debían guiar al pueblo hacia la fuente estaban espiritualmente vacíos. El pastor Spurgeon decía, un predicador sin vida de oración es como un mensajero que entrega cartas que nunca ha leído. Y eso habla de nuestras vidas particularmente. Cuando estamos ahí en el texto, cuando estamos luchando con el pasaje, debemos hacerle una oración a Dios. Esta semana, mientras yo estaba preparando el sermón y estaba luchando, le decía, Señor, ayúdame a poder entender bien este pasaje y a poder comunicarlo de una manera que la iglesia pueda ser edificada y pueda ser confrontada. Y si hay pecados en los cuales tenemos que arrepentirnos, que lo hagamos. Porque de nada vale escuchar la palabra de Dios y no someternos a ella. Ahora, fíjese lo que Dios hace en el pasaje. Dios no solamente los acusa de que lo han olvidado, Dios llama testigos de eso contra su pueblo. ¿Y quiénes son sus testigos? Las naciones idólatras y el cielo mismo. Mire eso. Mire la pregunta que Dios hace. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses aunque ellos no son dioses? Y aquí hay tremenda ironía que debemos captar. Las naciones idólatras permanecían fieles a dioses falsos mientras Israel abandonó al Dios verdadero. Dios, hermano, llama al cielo a estremecerse ante semejante intercambio. Y quiero que nosotros aterricemos eso en nuestra vida hoy, para que entendamos el peso de lo que Dios está diciendo aquí. ¿Cuántos de nosotros conocemos personas que son devotas a San Lázaro? ¿O son devotos de la caridad del cobre? ¿O son devotos de la religión yoruba? ¿Cuántos conocemos personas así? Todos. Es como que Dios está diciendo, mira iglesia, esas personas que adoran a San Lázaro, esas personas que adoran a la caridad del cobre, esas personas que adoran al panteón de los orichas, esa gente, aunque adoran dioses falsos,
no nos niegan y les rinden una devoción completa. Pero ustedes no han hecho así conmigo. Y la aplicación que se cae de la mata para nuestras vidas es cuánta devoción, cuánto amor, cuánta de búsqueda de Dios hay en nosotros y deseo por Dios hay en nosotros, que realmente muestre que adoramos al Dios verdadero, en contraste con aquellos que adoran a dioses falsos. Es posible que cuando pongas a un creyente y a un adorador de San Lázaro, uno al lado del otro, te puedas sorprender que ahora San Lázaro es más devoto que el cristiano. Eso es lo que Dios está diciendo ahí a su pueblo. Somos tentados a cambiar a Dios, a cambiar su gloria por cosas que no pueden sostenernos cuando los que adoran ídolos no harían eso. Dios dice, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron cisternas rotas que no retienen agua. Y aquí Jeremías nos da una de las definiciones más claras de idolatría. Esa es la idolatría. Abandonar a Dios, la fuente de la vida, para satisfacerse o buscar satisfacción en lo que no puede darnos. Dios es presentado como una fuente viva, constante, fresca e inagotable. Y el pecado como cisternas hechas por el hombre, trabajadas con esfuerzo pero rotas en su fase. Imagínese un agricultor que tiene en su terreno un manantial de agua fresca que nunca se agota. Y que este hombre decide dejarlo y pasar años cavando un depósito en la roca para finalmente, cuando termina de hacerlo, el agua se derrame porque tal depósito no sirve para retener el agua. Eso es lo que hace el pecado. No solo nos lleva a abandonar a Dios, sino que hace que gastemos la vida construyendo algo que jamás podrá sostenernos. Buscamos vida en lo que no puede darnos vida. Muchas veces buscamos descanso y sosiego en lo que no puede darnos descanso y sosiego. Buscamos seguridad en las cosas que nos pueden fallar. Puede ser tener dinero, puede ser la aprobación de otros, puede ser la realización personal, el placer, puede ser planes futuros, no sé. Cualquier cosa en esa lista en los cuales nosotros podemos sentirnos realizados, insatisfechos. Esa es tu cisterna rota. El problema no es que busquemos agua, hermanos. El problema es que busquemos agua en el lugar equivocado. Y créanme que el mundo en que vivimos tiene para ofrecernos una cantidad enorme de cisternas rotas, que parecen que pueden darnos agua, pero en realidad no pueden satisfacernos. Así que como congregación debemos preguntarnos regularmente, ¿de dónde estamos bebiendo? ¿Es Cristo quien sostiene mi vida? ¿Es Cristo mi esperanza? ¿Es Cristo mi seguridad? ¿Es Cristo mi consuelo? ¿O dependo de otras cosas? Ahora bien, Jeremías no se detiene ahí. El texto nos muestra algo serio. El pecado no solo reemplaza a Dios, también ciega y destruye al que lo practica. Y eso lo vemos en el versículo 14 hasta 37. El pecado nos lleva a donde no podemos reconocerlo. Fíjese, porque eso es lo que pasa con Judá en esta sección. El pecado llevó al pueblo al punto donde no lo podían reconocer, no podían reconocer ni su propio pecado. Y eso es lo que pasa también en nuestras vidas. El pecado nos lleva a un punto en el cual ya no podemos reconocer qué es pecado. Jeremías nos ha mostrado
el corazón abandonado, las cisternas rotas, ahora da un paso más. Nos muestra el pueblo en pleno desastre. Y no solamente eso, nos muestra un pueblo completamente ciego a su propia condición. Los versículos 14 y 19, Jeremías primero confronta al pueblo con una realidad que no quieren admitir. Ellos están pagando el costo de su infidelidad. Las naciones los han golpeado. Sus ciudades estaban destruidas. Egipto y Asiria, las mismas naciones en las que ellos buscaron confiar, ahora las humillaron. Pero lo más importante no es la descripción del desastre, es el diagnóstico. Miren lo que dice. ¿No te acarreaste esto al abandonar a Jehová tu Dios? Y luego el versículo 19. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Dios no dice, yo te voy a castigar. Dios dice, tu maldad, tu pecado, te castigará. Y eso nos deja ver que el juicio estaba incorporado en el pecado. Claro, pues cuando abandonamos al Dios que sostiene nuestra vida, el vacío que queda comienza a destruirnos desde adentro. Pero en vez de reconocer la causa, el pueblo seguía buscando seguridad en los mismos lugares que los habían herido. Y eso es lo que hace el corazón que ha dejado a Dios. Sigue bebiendo de los mismos ríos que lo han envenenado. En estos días conversábamos en la casa con Brenda y Brenda me decía una cosa, pero es que estas personas están en la bebida, están en el alcoholismo y uno les predica y siguen ahí y quieren como no se dan cuenta, porque eso es lo que hace el pecado en nuestra vida. El pecado no es como que te muestra que estás mal y viras para atrás, no, el pecado mientras más pecas, más te envenena y más sigue. Y fíjense, Jeremías acumula aquí varias imágenes para mostrar cómo el pecado había esclavizado a este pueblo. Un pueblo que rompe el yugo de Dios para terminar sirviendo a otros amos. Una esposa infiel que busca amantes espirituales. Una vid degenerada que ya no produce fruto bueno. Dios le dice, te planté de vid escogida, ¿cómo te has vuelto un sarmiento extraño? Dios había plantado a Israel para su gloria, pero ahora la vid lo que hace es producir un fruto amargo. Y miren, hermano, las imágenes son bien gráficas. Y quiero que lo veamos. Dios le dice, versículo 23, versículo 21. Porque yo te planté como viga escogida, toalla de semilla genuina. ¿Cómo pues te has convertido delante de mí en un sarmiento generado, en una vida extraña? Aunque te laves con lejía y uses mucho jabón, la mancha de tu iniquidad está aún delante de mí, declara el Señor. A mujeres que le encanta quitar las manchas a ropa. Imagínense lo que Dios está diciendo aquí. Aunque uses el mejor producto para quitar la mancha, no se va a quitar. Porque el pecado no es una mancha superficial que se limpia con más actividades religiosas, más reformas, como había pasado con el tiempo de Josías. Las reformas externas nunca llegan a cambiar el corazón. Por eso, mis hermanos, nosotros podemos acumular prácticas espirituales mientras nuestro corazón puede seguir siendo o estando de lejos de Dios. Porque la mancha no se quita con esfuerzo religioso, solamente cuando nos sometemos y ponemos bajo la gracia de Dios en su palabra.
Pero por si fuera poco, Dios usa otras imágenes fuertes. La asna montesa en celo. Dice, asna montesa acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatee el viento en la época de su celo, ¿quién la puede refrenar? Todos los que la busquen no se tienen que fatigar, en su mes la hallarán. ¿Usted alguna vez con una perra que está bordada? ¿Eh? Que tiene una pila de perra atrás y que la montan todos los perros a la cuadra. Eso es lo que Dios está diciendo de su pueblo aquí, para que entendamos la imagen. Su pecado lo había llevado tan lejos que todas las naciones que quisieran hacer de Israel lo que le diera la gana, lo hacían. Es una imagen fuerte. Una imagen que describe el corazón dominado por los deseos desordenados. Una asna montés que corre compulsivamente tras lo que la desea. En el versículo 25 muestra el resultado final. No hay remedio. Porque a extraños he amado y tras ellos tengo que ir. Hermanos, eso es el destino del corazón que abandona a Dios. Llega un punto donde no recuerda cómo ni siquiera volver. Y ahí es donde a veces nosotros pensamos y decimos, oye, pero fulano, pero qué mal está fulano. Y no se da cuenta y sigue y sigue y sigue. Claro, porque eso es lo que hace el pecado en la vida del hombre. El que se convierte en un asesino en serie no empezó siendo un asesino en serie. Empezó matando a una persona y le fue cogiendo el gusto. Y cogiendo el gusto. El que roba igual. Y el que es adicto a tener 5 o 6 mujeres. Y así por ahí para allá, cualquier pecado que usted quiera mencionar. Comienza con algo pequeño y sigue y sigue y sigue profundizando. Eso fue lo que le pasó al pueblo de Dios. Pero lo más grave aquí es la condición de este pueblo para percibir su propio pecado. Israel se justifica y dice, soy inocente. No solo no se arrepiente, creen que genuinamente no hay razón para arrepentirse, y esa es una de las formas, hermanos, más peligrosas de ceguera espiritual. Llegaron ahí gradualmente. Cada cisterna que cavaron los alejó un poco más de la fuente, hasta perder la capacidad de verse a ellos mismos tal y como estaban. Y esto nos recuerda que hay una forma de ceguera espiritual especialmente peligrosa en la iglesia. Cuando normalizamos el pecado de tal manera que dejamos de reconocerlo. Es como un navegante que tiene una brújula descalibrada, ¿verdad? Y que ya no importa hacia donde la brújula apunte, él va para donde diga la brújula. Nosotros necesitamos detenernos y tomar la brújula, que es la palabra de Dios, el estándar de nuestra vida, para someternos a ella y ser guiados hacia donde Dios quiere que vayamos. Así que, mi hermano, oremos a Dios y percibámonos a nosotros mismos tal y como la palabra de Dios nos dice que somos. No como nosotros pensamos que estamos, no, que estoy bien, que no tengo ningún problema. Eso es lo que hace el pecado. No, yo no necesito a Cristo en mi vida. Eso es lo que hace el pecado. No, yo no necesito que nadie me esté diciendo lo que tengo que hacer con mi vida. Eso es lo que hace el pecado. Cuando miramos la palabra de Dios en esta porción, nos muestra que una de las formas más graves del pecado en nuestra vida es autopercibirnos inocentes y pensar que todo en nosotros está bien. Si usted piensa que todo en su vida está bien,
déjeme decirle que estás muy mal, porque todavía no estamos en el cielo. El día que eso va a pasar es cuando estemos con Dios. Cuando estemos con Dios, en gloria, sí podemos decir, toda mi vida está bien. Pero este lado de la gloria, siempre vamos a batallar con el pecado, con situaciones en nuestra vida, y siempre vamos a tener que percibirnos delante de la palabra de Dios de esa forma. Claro que hay cosas que nos están batallando, claro que hay cosas que deben cambiar, claro que necesito ayuda, claro que necesito crecer. Ese es el corazón que se percibe a sí mismo tal y como está, no como pasaba con este pueblo. Ahora bien, versículos 1 al 5 del capítulo 3, al final, se abre una puerta de gracia cuando todo parece perdido. Y quiero que lo veamos, porque este es el punto más oscuro de este pasaje, pero también es más esperanzador. Jeremías 3 comienza citando la ley de Moisés, Deuteronomio. Si un hombre divorciaba a su mujer y ella se unía a otro hombre, el primer marido no podía recibirla nuevamente. Y Dios usa eso para decir o para preguntar, ¿acaso puedo recibir de vuelta a mi pueblo? Y el texto deja claro que Judá evidentemente había corrido tras amantes espirituales una y otra vez. Y lo más impresionante no era solo su pecado, sino su actitud frente al pecado. Estaban ciegos. Dios dice, no quisiste tener vergüenza, no hubo humillación, no hubo arrepentimiento verdadero. Seguían usando un lenguaje espiritual, le decían a Dios, Padre mío, amigo mío. O sea, ellos recordaban también el tiempo en que caminaban detrás de Dios y pensaban que estaban bien. Seguían hablando como pueblo de Dios, pero su corazón estaba lejos. ¿Se imagina eso? Qué condición tan terrible. Es la misma condición que nos puede pasar a nosotros como iglesia. Podemos cantar, servir, asistir, orar y no buscar verdaderamente al Señor. Pero Jeremías deja una pregunta abierta. ¿Puede recibir de vuelta Dios a un pueblo así? Y hermanos, humanamente hablando, no hay razón para que Dios haga eso. Pero la respuesta no vendría de la ley. La respuesta vendría de la gracia de Dios. Y aquí es donde el Evangelio abre una puerta para nosotros. En Juan 4 y en Juan 7, Jesús se presenta a sí mismo con el cumplimiento de Jeremías 2. Él es la fuente de agua viva ofrecida a pecadores sedientos. Fíjese, Jesús no solamente ofrece el agua viva, Él mismo es la fuente. El pasaje que leyó ahorita Santiago. Si alguno tiene sed, ¿qué haga de cosa? Venga a mí y beba. Pero esa fuente fue rechazada. Fue rechazada como Israel rechazó a Dios en tiempo de Jeremías. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, dice Juan capítulo 1. Y en la cruz, hermanos, Cristo cargó el juicio que merecen todos los que abandonan la fuente de agua viva. El Hijo de Dios rechazado para rescatar a un pueblo infiel. Él cargó el divorcio que nos correspondía para que nosotros pudiésemos ser llevados de vuelta y ser llamados hijos de Dios. Por eso Jeremías 2 no es solamente una denuncia contra Israel, es también una advertencia para la iglesia, es una advertencia para nosotros, porque nosotros seguimos hoy tentados a buscar satisfacción fuera de Cristo, pero lejos de Él no hay vida. Jesús le dijo a sus discípulos en Juan capítulo 15 que permanecieran en Él, porque separados de Él nada podían hacer.
Agustín de Hipona lo puso de esta manera. Orando a Dios decía, nos hiciste para ti y nuestro corazón estará inquieto hasta que repose en ti. Hermanos, el Evangelio no solamente es la puerta de entrada a la vida cristiana, es la fuente a la que debemos regresar constantemente. Como iglesia, tenemos esta fuente que el mundo jamás podrá ofrecer, una fuente de agua viva que no se agota. El pasaje de Juan dice que ese río de agua viva, que esa fuente de agua viva que Cristo iba a dar era el Espíritu Santo. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios, que está en nosotros, que nos corrige, que nos enseña. Debemos depender de Él, someternos a Él, buscar en su palabra, para permanecer en Él y para poder ser capaces de percibir nuestro pecado y arrepentirnos e ir a Dios. La palabra dice que esta historia del Antiguo Testamento del pueblo de Dios está allí como ejemplo para nosotros. Como iglesia debemos tener cuidado de no repetir los mismos errores, de no abandonar a Dios, de no alejarnos de Dios, de no buscar satisfacción, gozo, esperanza, seguridad en otras cosas en este mundo que no sea Dios. Este es uno de los pasajes más sorprendentes de todo el libro de Jeremías. El pecado comienza cuando el deleite de Dios se enfría. Comienza cuando el corazón construye sustitutos en nuestra vida. Comienza cuando ponemos la esperanza en cisternas rotas que prometen agua, pero que no pueden sostenernos. Y también este pasaje nos muestra que en el punto más oscuro de nuestra vida, aún la gracia de Dios en Cristo nos llama a volvernos a Él. Por eso, si hay un llamado en este pasaje, es así de sencillo. Para ti, para mí, para toda la iglesia, vuelve a la fuente. Si eres un cristiano, necesitas volver a la fuente que es Cristo diariamente. Si no eres cristiano, necesitas arrepentir de tus pecados e ir a Cristo, la fuente de agua viva que puede saciar la sed de tu alma. Como iglesia, necesitamos beber constantemente de Cristo, que es el sostén de la iglesia. Así que, hermano, mientras terminamos en esta mañana, quiero que reflexionemos en esto que el pasaje nos muestra. El pecado siempre funciona como un espejismo en el desierto. ¿Recuerden la imagen del principio? ¿Por qué? Porque el pecado promete descanso, pero en realidad produce agotamiento en nuestra alma. El pecado promete satisfacción, pero deja sediento al corazón. El pecado promete vida, pero lentamente nos conduce a la muerte. Y muchas personas pasan la vida entera corriendo detrás de espejismos espirituales. Dinero, placer, aprobación, éxito, autosuficiencia, religión sin Cristo, planes futuros, lo que sea. Pero mientras más corren detrás de esas cosas, más lejos terminan de la única fuente que realmente puede darles vida. Y nosotros estamos tentados a hacer lo mismo. Por eso lo glorioso del Evangelio es que Cristo todavía sigue llamando a su pueblo y a pecadores sedientos, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. La pregunta final es esta: ¿de qué cisterna estás bebiendo? ¿Dónde corres cuando necesitas seguridad, descanso y esperanza? Si hay cisternas rotas en tu vida, el mensaje de Jeremías no es que las abandones solamente, es que hay una fuente disponible
una fuente que no se agota, que no falla, una fuente que puede sostener tu alma, que te llama hoy. Esa fuente es Cristo. Así que oremos al Señor que Él nos conceda corazones que abandonen los espejismos de este mundo y vuelvan a beber profundamente de Cristo, la única fuente de vida verdadera. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por revelarnos, Señor, nuestra necesidad constante de regresar a ti. De lo que pueda hacer el pecado en nuestra vida, Señor, como iglesia, como cristianos. Ayúdanos para que no acabemos cisternas rotas, sino que Cristo sea nuestra fuente inagotable de vida todo el tiempo. Danos corazones sensibles, humillados, dispuestos al arrepentimiento, Señor, cuando buscamos vida en cosas en este mundo que no pueden satisfacernos, ya sea en dinero, relaciones, poder, bienestar, salud, lo que sea, Señor, en el que nuestra alma y nuestro corazón está dando descanso, que tú nos ayudes a quitarlo, que sea Cristo nuestra más profunda satisfacción. Oramos en su nombre y por sus méritos en la cruz. Amén.